Dale, perfecto. ¿Se ve bien ahí la pantalla de la primera diapositiva? Sí, se ve perfecto, che. Bueno, bárbaro. Bueno, yo aprovecho entonces para presentarlos así informalmente. Eh, Les agradezco de parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología el tiempo que se han tomado en preparar esta charla y hoy en venir a compartir con nosotros este momento. Eh, Vamos a hablar de la ingeniería biomédica y el coronavirus. Y los disertantes de hoy son los ingenieros Diego Beltramone y Luis Zapata. Así que, bueno, vas a arrancar vos primero, Diego. Te pido que te presentes, cuentes lo que haces, dónde trabajás, y después arranques ya con tu conferencia y después que Luis haga lo mismo cuando le toque su turno. Dale, perfecto. Bueno, soy Diego Beltramones, soy el director de la Escuela de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Córdoba. Por eso es que colocamos debajo de la diapositiva actual los distintos logos. El que está a la extrema izquierda está de la Universidad Nacional de Córdoba, el que está a la extrema derecha es el logo de la Escuela de Ingeniería Biomédica. Y en el medio hay dos logos. El de la izquierda es de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. El logo verde, el siguiente, es de la Facultad de Ciencias Médicas, porque la carrera de Ingeniería Biomédica es la única de la universidad que pertenece a las dos facultades al mismo tiempo. ¿Sí? Básicamente de lo que vamos a hablar hoy, a ver si esto funciona así, ahí está, básicamente es contarles de qué es la ingeniería biomédica y de cuál es el perfil del ingeniero biomédico, cuáles son las áreas de la ingeniería biomédica relacionadas con el coronavirus, algunas demandas que se detectaron en esta época, la importancia de las redes que hay para poder trabajar en forma conjunta. Vamos a plantear algunos casos ejemplos que se hicieron como respuesta a estas demandas detectadas. Después va a hablar justamente el ingeniero Luis Zapata de la experiencia de él como graduado de ingeniería médica en un hospital. Y finalmente vamos a hablar de unas conclusiones. Ese es el temario general. ¿Sí? Primera aclaración, cuando hablamos de ingeniería biomédica y hablamos de bioingeniería, estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? Esto es una cuestión más que nada de términos que fueron evolucionando, pero cuando hablamos de cualquiera de los dos términos estamos hablando exactamente de lo mismo. ¿Sí? Por ahí se confunden, nos plantean con biotecnología, que biotecnología es toda la parte más química, más parte genética, generalmente se trabaja mucho con la parte de granos y no es esa el área nuestra. ¿Sí? Básicamente la ingeniería biomédica es la ingeniería aplicada al campo de la medicina y la biología. Si bien son los dos, vamos a hacer hincapié a la parte de la medicina, o sea, vinculado a las personas, ¿sí? A los humanos. Básicamente la ingeniería biomédica se dedica al diseño y construcción de productos sanitarios y tecnologías sanitarias, pero también interviene en la gestión o administración de los recursos técnicos ligados a un sistema de hospitales. ¿Sí? Por eso no es solamente lo que es diseño, desarrollo e implementación, sino también la parte de la gestión. Típicamente en un hospital debería haber, de acuerdo a la envergadura, al menos un ingeniero biomédico, un bioingeniero, que esté asesorando respecto de lo que es la tecnología médica. Respecto del perfil del ingeniero biomédico, digamos, cuando ya el profesional es un profesional capacitado para diseñar y utilizar instrumentos de alta complejidad tecnológica y así como asesorar la necesidad de su utilización. Yo hay un término que trabajo siempre, que planteo siempre la cuestión de tecnología pertinente. O sea, ¿qué tecnología hace falta de baja, media o alta complejidad de acuerdo al entorno en el que se está, de acuerdo a las necesidades que se plantean, de acuerdo al momento en el cual se está? ¿Por qué planteo esto? Porque el entorno que estamos planteando hoy dentro de una etapa aguda del coronavirus es muy distinta a la que se puede llegar a plantear de acá a un año o hace 6 meses atrás. Otra del perfil es aplicar metodología de investigación científica
a la realización de estudios en el ámbito de su competencia, o sea que hay muchos ingenieros biomédicos que trabajan también en el área de investigación y la parte científica. Otro tema es intervenir en la creación de condiciones de asepsia y seguridad. Todo lo que es la bioseguridad es central, y acá, hablando del COVID-19, del coronavirus, es una de las condiciones importantes, porque justamente lo que queremos lograr es que las personas puedan moverse de forma segura y de forma lo más aséptica posible, como para asegurar de que el virus no se difunda. Y por otro lado, obtener datos para el diagnóstico. Fíjense que hoy una de las necesidades centrales que hay hoy es poder diagnosticar las personas que están infectadas de las que no, ¿sí? Hay sistemas, por ejemplo, térmicos, que tiene mucho que ver ahí la ingeniería biomédica, en la cual se puede detectar la temperatura corporal de una persona sin tener que tocarla, lo cual es muy útil en estos días. Otro tema es desarrollar, construir y evaluar dispositivos de ayuda a discapacidades. Ese es el área específica en la que yo trabajo, se llama ingeniería en rehabilitación, pero no es el área en la cual me voy a referir hoy dentro de lo que es el tema de coronavirus. Y por otro lado es desarrollar aplicaciones tecnológicas, ¿sí? Acá hay muchísimas iniciativas en la cual hay ingenieros biomédicos, ingenieros como parte de equipos interdisciplinarios, y en ese sentido hay muchas aplicaciones que se pueden desarrollar desde aquí. Y justamente como mencionaba recién, es muy importante dentro de todo lo que está acá, integrar equipos multidisciplinarios de salud. Esto acá, justamente apuntando a la investigación y desarrollo. Acá es muy importante eso porque el ingeniero biomédico no se concibe si no trabaja con otras áreas. El ingeniero biomédico en realidad es como un ingeniero más, en vez de trabajar un tema tan específico, es más generalista y trabaja con muchas profesiones distintas. Dentro de las áreas que hay dentro de la ingeniería biomédica en general, hay algunas que están más estrechamente relacionadas con el coronavirus. Primero, todo lo que tiene que ver con el área de ingeniería clínica, específicamente la parte de diagnóstico, como decíamos recién, ¿sí? Poder diagnosticar la situación de las personas es muy importante. Por otro lado, todo lo que es el área de ingeniería hospitalaria, ¿sí? En esto, de hecho, Luis Zapata, el ingeniero Luis Zapata, dentro de un rato va a hablar específicamente de ese tema, entonces por ahí no me voy a ahondar en ese tema. Él también va a hablar del tema de instalaciones hospitalarias. Muchas veces sucede que se habla mucho hoy en día de respiradores, pero no está muy tenida en cuenta la infraestructura que debe tener, por ejemplo, un respirador detrás. Luis Zapata también va a hablar de este tema que me parece que es central en esta temática. Otro tema es la instrumentación biomédica. Todo el equipamiento médico que se maneja en cuanto a desarrollos y en cuanto a la gestión de las distintas aparatologías médicas, hoy en día es central, sobre todo cuando la capacidad que hay no es infinita, sino que muchas veces se trabaja con lo que se tiene. Entonces, es justamente gestionar este equipamiento de la mejor forma posible. Y otro tema más es lo que se llama eHealth, o todo lo que es telemedicina. El viernes, sábado, por ejemplo, vi una charla que había, unas noticias que había de DASPO, que es la obra social universitaria, que se abrió un servicio de videollamada. Entonces, con una aplicación, los pacientes pueden comunicarse y un médico, sin tener que asistir físicamente, puede detectar y puede comunicarse con el paciente como para poder hacer un relevamiento inicial. ¿Qué tipo de demandas vimos hasta ahora? Que por lo menos nos llegaron a nosotros, seguramente hay otras demandas que quizá no nos enteramos nosotros. Hay algunas demandas dentro del Ministerio de Salud, particularmente el área del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia. El Ministerio de Ciencia y Tecnología también estuvo consultando respecto de algunas cuestiones que se pueden trabajar y que se trabajan de hecho dentro desde
desde la ingeniería biomédica. Dentro del Colegio de Ingenieros Especialistas de la provincia de Córdoba se trabaja en diferentes áreas. El área específica de bioingeniería tenemos contacto directo porque el ingeniero Ronald del Águila, que es el encargado del área de bioingeniería, también es docente nuestro y trabajamos muy en conjunto. En cuanto a demandas institucionales, se plantean demandas de diferentes centros de salud, como necesidades que, como decíamos antes, por ahí detectar situaciones, plantear, por ejemplo, situaciones de algún equipamiento, como respiradores, qué características tiene un respirador para que pueda utilizarse, si puede trabajarse un respirador con determinadas situaciones, o de open source, por ejemplo. Entonces, ya voy a hablar un poquitito de eso. Por otro lado, desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales se armó un llamado a voluntarios, y nosotros desde el área de Ingeniería Biomédica contribuimos a armar una serie de perfiles para que los voluntarios puedan identificarse qué es la experticia que tiene a cada uno y cuáles son los distintos recursos que tiene como para poder contribuir. Y por ejemplo, a nivel de individuales, hay gente con muchas iniciativas. En ese sentido, un rol nuestro, pues, de hecho lo fue, la parte de asesoramiento, de generar vínculos, o sea, saber quién hace qué hoy es una información muy valiosa. Por ejemplo, la empresa Volkswagen puso a disposición una serie de equipamientos que tienen ellos. Ellos tienen tecnología de última generación, típicamente robots, que los ponen a disposición justamente como para poder trabajar con diferentes, para poder hacer diferentes productos. Por ejemplo, algún repuesto que no se puede conseguir, quizá ellos lo pueden llegar a fabricar, ¿sí? En este sentido, el ingeniero Miguel Malamud, que es el director del Departamento de Bioingeniería de nuestra facultad, realizó una vinculación con el COE, con Volkswagen, como para poder trabajar en conjunto. Otra posibilidad es hacer asesoramiento de normativa. Por ejemplo, se plantearon muchos equipos de trabajo nuevos a partir del coronavirus. Por ejemplo, típicamente hubo, por ejemplo, me acuerdo un grupo de Buenos Aires que había empezado a trabajar con un equipo open source para un respirador. Empezaron a trabajar cuando nos consultan, vemos que no estaban cumpliendo con normativas muy importantes, ¿sí? Entonces, ¿qué decidieron ellos? Que por desconocimiento de las normativas van a trabajar y a poner todo su esfuerzo a otro tipo de equipamiento que no tenga tanta complejidad como un respirador, ¿sí? Entonces, ese sentido es muy importante también el aporte que se puede llegar a hacer respecto de qué normativa es pertinente o no de acuerdo a cada equipamiento. Otra participación que hay a nivel institucional y otras a nivel individual son la participación en hackatones. O sea, nos llaman como para ser participantes dentro de estos eventos como hackatones, tanto como asesores como participantes, ¿sí? Yo lo que trato de también desmitificar un poco los hackatones es, ojo, yo soy participante de hackatones, yo propicio que se hagan hackatones porque yo creo que son muy útiles, pero trato de desmitificar un sentido muy romántico por ahí que tienen muchas personas sobre los hackatones, respecto de que en el hackathon no se va a poder resolver una situación. O sea, se plantean problemáticas dentro de los hackatones que los equipos que se conforman plantean algunos bosquejos o plantean algunas semillas como para poder desarrollar luego este tipo de soluciones de acuerdo a la demanda, ¿sí? Pero en un par de días, que típicamente son un hackathon, no van a poder resolver un diseño en forma completa. Lo que sí es interesante en nuestro hackathon es esa semilla inicial, tanto de un producto que se puede llegar a plantear, como un equipo interdisciplinario que puede llegar a nacer y desde ahí armar un emprendimiento o armar un producto nuevo. Después hay empresas que tienen demanda laboral. Por ejemplo, acá hubo una necesidad de Leistung, una de las empresas que venden y fabrican
respiradores, ellos necesitan mayor cantidad de personas que trabajen por la mayor demanda a la hora de producir. Entonces, lo que nosotros hicimos fue armar un perfil y difundir a alumnos de último año de la carrera nuestra y de graduados, y el primer día se ofrecieron 50 voluntarios. La gran ventaja es que de esa forma se tienen así ya personas que tienen una curva de aprendizaje ya más rápida que otras personas. Después surgieron como demandas a armar modelos matemáticos y tableros de comando. Esto típicamente es el manejo de la información que está dando vuelta como para ver, de predecir el comportamiento, en este caso del coronavirus. Y yo creo que esta situación también es importante. El análisis y chequeo de información. ¿Cuál es una mirada quizá personal que tengo yo respecto de esto? Estamos en este momento con una sobresaturación de comunicación. Yo creo que nuestro mayor aliado, que es la comunicación, que justamente lo estamos utilizando en este momento, que acerca a mucha gente a nivel personal, a nivel profesional, es una herramienta invaluable. De alguna forma también se transformó en nuestro mayor enemigo por la confusión que genera esto. Hay muchísima información que es falsa, muchísima información que con buena voluntad se plantean unas cosas, por ejemplo el tema de barbijos, que no, lo que hacen es generar confusiones, porque no son informaciones que ayudan en ese sentido. Entonces creo que nuestro rol también en ese sentido es parar esa información falsa y difundir información que realmente es verdadera. Para esto se plantea como eje fundamental el trabajo de redes de todo tipo. Por ejemplo, hay una red de graduados que nosotros tenemos en la facultad, particularmente de graduados de Ingeniería Biomédica. El ingeniero Tomás Preisman, por ejemplo, está organizando un curso sobre respiradores específicamente apuntado a graduados, ¿sí? Redes de docentes, por ejemplo, la cuestión básica que se está dando estos días es cómo trabajar con las diferentes herramientas virtuales para poder dar clases. Entonces, dando la información entre unos y otros, se va comunicando de una forma mejor las cosas que pueden andar y cosas que no pueden andar. Comunicación entre colegios, entre colegas y colegios profesionales, por eso justamente decíamos hace un rato la vinculación directa. La biored es una red conformada por las distintas carreras de ingeniería biomédica y bioingeniería del país, en las cuales estamos muy preocupados por el coronavirus y estamos trabajando en red por las distintas experiencias que está teniendo cada uno, para ver qué cosas se pueden hacer, y si alguien está trabajando tal tema, ya se transforma en referente, entonces vamos entre todos armando justamente una red. Sociedades científicas, voy a hablar específicamente del área de ingeniería biomédica, la SABI, la Sociedad Argentina de Bioingeniería, y AAA, hay un área que se llama Sociedad de Ingeniería en Medicina y Biología, y está la Federación Mundial de Ingeniería en Medicina y Biología, con la cual también estamos vinculados para trabajar. Y por otro lado, las redes con otras profesiones, propendiendo justamente a la interdisciplina. Si bien están los profesionales de la salud como íntimamente ligados a la ingeniería biomédica, también es importante trabajar con otros. Por ejemplo, se me ocurre ahora los diseñadores industriales, en conjunto con los ingenieros biomédicos, hemos tenido unas experiencias excelentes respecto de trabajos conjuntos. En ese sentido, trabajamos con colegios profesionales, sociedades científicas, universidades, facultades. Casos y situaciones que se fueron dando, de respiradores, por ejemplo. Se dieron muchas iniciativas de respiradores de bajo costo y open source. Yo siempre lo que digo es tener mucho cuidado con esto, ¿sí? En poco tiempo es muy difícil contemplar toda la complejidad de un respirador y hay que hacer pruebas que llevan tiempo, ¿sí? Recién comenté la importancia de los hackatones, pero solamente para una aproximación inicial. Y la Sociedad Argentina de Ingeniería, al respecto, planteó una serie de recomendaciones para las iniciativas de producción de respiradores para ventilación mecánica, ¿sí? Esto es muy importante seguir esas recomendaciones, pero básicamente lo que plantea es que solo los equipos validados a nivel provincial por el Ministerio de Salud
y a nivel nacional por la ANMAT, ¿sí? Es muy importante que estén validados los equipos, particularmente los respiradores, porque hay vidas humanas de por medio, ¿sí? Un error puede costar una vida o más. Es así de crudo el tema, ¿sí? Y hay un tema que está justamente ahora en discusión en varios lugares, a nivel mundial de hecho, es poder utilizar un respirador entre varios pacientes simultáneamente, obviamente en situaciones muy específicas de crisis, ¿sí? Y el ingeniero Vicente Ortiz, que es un graduado nuestro, presentó un proyecto, una convocatoria del Ministerio de Ciencia y Tecnología Nacional, por el cual justamente vamos a hacer el análisis si esto es posible o no, ¿sí? Me parece importante también mostrar muy rápidamente ejemplos caseros que se hacen respecto de barbijos y máscaras. Hay muchos que son realmente graciosos, ¿sí? Pero son graciosos desde el sentido común. El sentido común es un arma de doble filo, ¿sí? Yo creo que el lugar de los profesionales es justamente poder decir qué cosa es viable, qué cosa no es viable, ¿sí? Porque hay cosas que parecería que se pueden utilizar, ¿sí? Estas son cosas que parecen, esta señora obviamente no lo hace para reírse con un elemento de cotillón, ella piensa que con eso va a poder solucionar una situación, ¿sí? Entonces, dentro de estas situaciones hay que determinar bien y qué es lo que no puede llegar a servir. ¿Por qué? Porque la gente, como decía que, por ejemplo, esto, que vas utilizando un cesto de basura que tiene huecos por todos lados, con eso va a estar cubierto, él piensa que va a estar cubierto y no solamente se puede hacer mal a él, sino que puede llegar a contagiar a otros también. Entonces, esa es la cuestión peligrosa de todo esto, ¿sí? Voy a seguir pasando rápido esto, pero son distintos ejemplos de cómo las personas por ahí van planteando cómo salir de esto. El ingeniero Luis Zapata me facilitó esta diapositiva en la cual se plantea la efectividad de materiales caseros contra las partículas particularmente similares a las del coronavirus, ¿sí? Entonces, se plantea cómo diferentes herramientas pueden utilizarse o cómo hacer adecuadamente un barbijo, particularmente con elementos caseros, ¿sí? Hoy, con fecha de hoy específicamente, la ANMAT justamente planteó cómo debería ser un barbijo casero de forma correcta, ¿sí? Entonces, en ese sentido es importante también poder asesorar. Respecto de máscaras, me detengo un segundito en este. Hay una máscara que hay un ex alumno nuestro, que es Santiago Curchesín, armó con una serie de personas este protector facial. Es interesante una máscara porque se hace directamente con un solo material. Se manda a cortar láser y se utiliza esto como elemento de protección. Como dice el dibujo acá previamente, hay que usarlo aparte con un barbijo, ¿sí? Hay una red de impresión 3D que hay algunos graduados que están trabajando dentro de esa red. Está el ingeniero Héctor Costa, el ingeniero Gonzalo Nancer, el ingeniero Nino Nobile, que están trabajando en esa red. Básicamente lo que se plantea ahí es cuál es la capacidad operativa que hay dentro de esta red en la provincia de Córdoba. Entonces, si se satura alguna de los componentes de las personas e instituciones que están ahí, se pueden llegar a trabajar entre ellos, ¿sí? Es justamente para poder dar respuesta para todo esto. Hay una persona que nos comunicamos con él, que se llama Luis Bocos, que plantea una cabina de desinfección para entrada y salida de personas a centros de salud, justamente para no estar infectados. Entonces lo que hicimos nosotros fue, sobre todo, vincularnos con gente del COI, con algunos proveedores, como para que se pueda viabilizar este proyecto. Creo que hablé bastante por un rato, le doy la palabra a Luis Zapata, al ingeniero Luis Zapata. Disculpen si fui rápido, pero la idea era también poder contar un pantallazo y no centrar demasiado en un solo tema. Bueno, Diego, muchas gracias, creo que fue bastante claro.
Bueno, para los que me conocen y los que no, mi nombre es Luis Zapata, soy ingeniero biomédico recibido en la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Y lo que les voy a tratar de comentar ahora es un poco de cuál es el rol del ingeniero biomédico, de la ingeniería biomédica dentro de un centro de salud, más específicamente dentro de un hospital. En mi experiencia laboral tengo 7 años trabajando para una empresa que hace diseño, construcción y equipamiento de hospitales, y actualmente hace 8 años trabajando en el Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de Córdoba. Bueno, para iniciar un poco la presentación, ¿cuál es el rol del ingeniero biomédico? Bueno, algunas de las actuaciones que tiene el ingeniero biomédico es dentro de la parte de diseño y construcción de centros de salud, no importa la envergadura. Está muy relacionado con el equipamiento médico, el mantenimiento tanto de las instalaciones como el equipamiento y la capacitación y la formación continua, tanto sobre el uso de equipamiento como de las instalaciones. Vamos a ver, lo voy a tratar de relacionar a lo último con un ejemplo de cómo se relacionan todas estas tareas con algo como el COVID-19 o la utilización de equipamiento médico necesario como es el respirador. Bueno, en lo que respecta a diseño hospitalario, como les dije, puede ser de distintas dimensiones. Actualmente se está tratando de diseñar hospitales con capacidad de ampliación. Un hospital que no fue considerada su avance y su posibilidad de ampliación desde un diseño, es muy difícil producir cambios que sean acordes a las necesidades que corren hoy en día. Existen hospitales de distinto tamaño, recién les mostraba uno de cerca de 50 camas, mientras que este es de 618 en Granada, España, por ejemplo. Todo este tipo de hospitales, todos van a tener instalaciones, equipamiento, y vamos a tener que contar con ingenieros biomédicos que coordinen un montón de acciones dentro de él. Cuando disculpen que vaya un poco rápido, es que no tenemos mucho tiempo y quería darles un pantallazo rápido de todo. Cuando se diseñan nuevas salas, por ejemplo, en este momento estamos viendo en pantalla lo que es las recomendaciones de la Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria para una sala la ampliación de una sala con pacientes con COVID-19. Acá podemos ver que tenemos una antesala donde le recomienda la utilización de lámparas UVC para la desinfección de la sala y todos los elementos que queden allí. En esta antesala, el médico va a realizar el intercambio de ropa para ingresar a la sala, como también lo va a hacer cuando salga de la misma. Es necesario presión negativa dentro de la sala donde está el paciente. ¿Para qué? Para que cuando se abra la puerta, todas las partículas de aire no vayan hacia la antesala, sino que las de la antesala ingresen hacia la sala donde está el paciente. El filtrado del aire, ese aire que nosotros estamos sacando necesitamos filtrarlo, así como todo el aire de una sala de terapia intensiva. Para eso contamos de distintos tipos de filtros, ya vamos a hablar un poquito más adelante. Y obviamente es necesario contar con sensores de presión y temperatura dentro de la sala. Cuando hablamos de instalaciones, algunas de las instalaciones que podemos encontrar en un hospital son las instalaciones eléctricas, instalaciones de gases medicinales, de climatización, de sistemas contra incendio, de gas natural, instalaciones sanitarias, termomecánicas y señales débiles. Es muy importante el mantenimiento de todas estas instalaciones. ¿Por qué? Ya vamos a ver al final, con un simple ejemplo de un equipo que vamos a usar, cómo si no contamos con alguna de estas instalaciones no se puede utilizar ni el equipo ni prestar ese servicio, ¿no es cierto? Entonces, dentro de las instalaciones eléctricas es muy importante realizar mantenimiento preventivo y correctivo de los circuitos IT, de las puestas a tierra, del grupo electrógeno, seccionamiento y sensibilidad y de protecciones en conductores eléctricos. Acá es muy importante, por ejemplo, en el grupo electrógeno, contar con gasoil siempre, hacer las verificaciones, verificación del estado de la puesta a tierra. Con respecto a gases medicinales, tenemos que chequear los caudales, el flujo, el estado de los equipos, la capacidad neta de administrar los gases medicinales, ya sean oxígeno, aire comprimido o vacío medicinal.
las ventilaciones de estos gases. Bueno, lo que respecta a climatización, tenemos el rendimiento de nuestros equipos, qué tipo de filtros estamos utilizando para las distintas salas. Hoy está muy de moda escuchar que quieren poner filtros EPA, que son de alta eficiencia, en cualquier terapia porque es lo que más detiene partículas. Hay mejores filtros como LUPA, pero lo que respecta a EPA, que es algo que se consigue localmente, están tratando de ponerle hasta a salas que actualmente cuentan con sistemas de climatización por equipos tipo split, quieren ponerle un filtro EPA. Eso es completamente imposible. Para ello, desde su diseño de la sala, deberíamos haber contado con una unidad de tratamiento de aire adecuada para que pueda proveerse de un sistema de filtrado correcto con filtro EPA a la sala. Obviamente esos costos son mucho mayores y por eso muchas veces se omiten o no existe la disponibilidad física del lugar para poder poner una sala de tratamiento de aire. Hay que chequear el estado de los filtros, tenemos que tener siempre un stock disponible y las certificaciones en caso de que sean filtros EPA hay que certificar la instalación y el correcto funcionamiento del filtro. Los sistemas contra incendio, gas natural, instalaciones sanitarias y señales débiles son igual de importantes para todo el correcto funcionamiento de un hospital. Respecto al equipamiento, el ingeniero biomédico tiene que ser muy consciente del ciclo de vida útil del equipamiento. En pocas palabras y muy resumido, tiene que definir o ayudar a definir junto con un consejo técnico cuáles son las prioridades del hospital. Tiene que redactar especificaciones, participar del proceso de compra, la recepción del equipamiento, la instalación. En ese punto hay que ser conscientes si lo que estamos comprando lo podemos recibir. He escuchado casos donde compran 40 camas y después les entran 20 y no saben qué hacer con las otras 20. Compran, por ejemplo, un respirador y resulta que después no tienen los manómetros para la instalación, compran equipos con un tipo de ficha y después no lo pueden enchufar ni siquiera a la red porque no es apta. Bueno, lo que es el inventario para saber con qué contamos dentro de nuestro equipamiento. Lo que decía Diego, que es muy importante, la bioseguridad, es muy importante definir protocolos de desinfección y limpieza, más en esta época. Ningún técnico va a querer trabajar sobre un equipo que estuvo con un paciente con COVID-19 si este no fue desinfectado previamente. Bueno, para eso no se puede utilizar, como utilizamos en las casas, lavandina y alcohol, sino que vienen productos específicos de grado sanitario que no solamente tienen gran poder de desinfección, sino que también no dañan al equipo. Entre ellos podemos nombrar el Biodex, el LT8, el Surfasafe, son muy buenos productos de distintas marcas. Lo que respecta al mantenimiento preventivo y correctivo de todo el equipamiento, es muy importante el seguimiento de la calidad, la seguridad, eficiencia y prestaciones de todo el equipamiento que tenemos, la evaluación de rendimientos y fin de vida útil para saber si nosotros tenemos que descartar o no un equipo. Hoy se está utilizando mucho, o se está viendo, tratar de recuperar equipos viejos. Equipos me refiero sobre todo a ventiladores invasivos, a ventiladores automáticos, entonces se los está reacondicionando. Para ello se están utilizando muchos repuestos o equipos que se habían desguazado con anterioridad. Y todo el equipamiento nuevo que va ingresando es muy importante realizar capacitaciones. Hoy en día se están grabando muchas capacitaciones debido a que hay que evitar la conglomeración de gente, pero todo el equipo y el personal que va a utilizar un equipo nuevo que haya ingresado al hospital debe conocer su uso a la perfección. Dije que iba a tratar de redondear mucho de esto del equipamiento, el mantenimiento y demás respecto a algo. Bueno, vamos a hacerlo respecto al respirador, o el ventilador automático, mejor dicho, que es el equipo que está en auge hoy en día. En toda Latinoamérica hay dos países que son los principales productores, y son Argentina y Brasil, principalmente Argentina, con dos empresas cordobesas que son Tecme y Leistun, que todos conocerán, porque han visto ya en todas las noticias. En la foto podemos ver los equipos de las dos marcas, un Nemovel Graph y un Luft 3, y debajo cómo se ven las pantallas de presión, curva,
volumen, etcétera, de un respirador. Como decía Diego, actualmente por el auge de intentar ayudar, se están haciendo un montón de prototipos caseros y que no cumplen con un montón de parámetros para llegar a ser utilizados en pacientes. Esto es el querer hacer sin saber hacer, y muchas veces termina haciendo que el remedio sea peor que la enfermedad. Estos prototipos deberían cumplimentar en lo que es ventilación invasiva con normativas como es la IEC 60601-2-12 o la IRAM, que es la correspondiente argentina, IRAM 4220-2-12, que nos dan las características específicas de un ventilador automático, como pueden ser, por ejemplo, presiones mínimas, presiones máximas, volúmenes mínimos, volúmenes máximos, alarmas, condiciones de seguridad, compatibilidad electromagnética, entre otros. Imagínense que pongamos dentro de una sala donde contamos con un montón de equipamiento médico que está asistiendo a otros pacientes, un equipo que no cumple compatibilidad electromagnética. Esto puede ser que este equipo que estamos ingresando a la sala termine por dañar o hacer que todo el resto del equipamiento no funcione correctamente. Es un ejemplo de el querer hacer y no saber hacer. Los materiales que se están utilizando en este ejemplo que se ve en la foto, por ejemplo, es madera pintada. ¿Es segura esa pintura? ¿Es segura la madera? ¿Es resistente? Si se cae, ¿aguanta un golpe? ¿Es lavable? ¿Es esterilizable? ¿Qué tipo de insumos va a utilizar ese tipo de respirador? ¿Son propios de la marca? ¿Los fabrican ellos? ¿Son genéricos? ¿Están autorizados o no están autorizados por la ANMAT? ¿Hay stock de esos insumos? ¿De qué me sirve hacer un respirador del cual hay 10 tubuladuras en toda la Argentina? De nada. Puedo hacer 100 respiradores, pero si no tengo un stock de insumos necesario, no me sirve de nada. Y como dijo Diego, hay también un aspecto regulatorio que cumplir que va a estar dado por el gobierno de la provincia de Córdoba y ANMAT si quiero hacer tránsito interjurisdiccional de mi equipo. A nivel mundial, hay equipos que están muy avanzados y es más, la AEMS ya permitió en 2 hospitales en España, ahí están, en el recuadro verde están, pero ellos mismos aclaran, autorizó a realizar pruebas en humanos dentro de esas 2 instituciones. Ellos aclaran, tienen 2 prototipos, el M y el IP. El IP es de construcción masiva y el M es más, un poco más hogareño, digamos. Ellos mismos aclaran que no es un dispositivo médico y actualmente no cumple con todos los requerimientos. Si se fijan ustedes, ahí no van a encontrar medidores de presión, de volumen, no nos va a graficar las curvas que se veían en el respirador cuando yo les mostré. Si quieren entrar a la página para conocer un poco más, en la parte de abajo les dejo el link, después lo van a poder ver en la filmina o en la grabación con más detalle para encontrar y ver este tipo de prototipos que está mucho más avanzado que el que les mostré anteriormente. Pero todo el mundo está hablando del respirador, el respirador, el respirador. Quieren comprar respiradores a toda costa, pero el respirador no nos va a salvar de por sí. El respirador es simplemente una parte de lo que lleva una cama de terapia intensiva, que es la que nos va a llevar, nos va a salvar. En la foto vemos distintas terapias intensivas donde en todas ellas encontramos mucho equipamiento. ¿Qué necesitamos en una terapia intensiva? Necesitamos espacio físico, no solamente para todo el equipamiento, la cama, el monitor, el ventilador, las bombas de infusión, para que el personal médico actúe cómodamente sobre el paciente. Así que requerimos un espacio físico, requerimos de equipamiento. ¿Qué equipamiento? Recién dije, el ventilador automático es uno de ellos, pero también tienen que estar el monitor multiparamétrico, las bombas de infusión, volumétricas o jeringa, el carro de paro que tiene el desfibrilador, el laringoscopio, tubos endotraqueales, entre otras cosas, equipos de rayos X, ecógrafos, entre otros. Ven en la foto la cantidad de equipamiento que hay alrededor
Y para que todo esto funcione necesitamos las instalaciones, que cumplan cada uno con su normativa requerida. Necesitamos instalaciones eléctricas seguras, no podemos conectar a un paciente y que sufra un microshock y termine muriendo por una instalación eléctrica que no tiene un circuito IT. Tiene que contar con grupo de alimentación de emergencia, con UPS. Necesitamos climatización. Fíjense que en todos los casos se están viendo terapias que tienen ventanas. Bueno, estas ventanas deberían ser de paño fijo y la única climatización debería ser mediante filtros. Gases medicinales, ¿sí? Para poder tener un respirador, ese respirador consume no solamente electricidad, sino oxígeno medicinal y aire comprimido medicinal. Para tener estos gases y para ir ampliando la cantidad de equipos que yo quiero conectar, necesito saber si mi instalación va a ser capaz de suministrar el flujo y el caudal de estos dos gases a todos los equipos que yo vaya añadiendo. Entonces no puedo añadir equipos por añadir. Tenemos instalaciones sanitarias, señales débiles como nombré antes, entre otras. Entonces todo este equipamiento es necesario para que un paciente pueda salir con vida de una terapia intensiva cuando estuvo infectado por COVID-19. Y principalmente acá estoy solamente nombrando espacio físico, equipamiento e instalaciones, pero no estamos nombrando al personal médico. El personal médico es tanto y más necesario que muchas de estas cosas. Necesitamos un médico terapista, que hoy no existen muchos, y son un recurso bastante escaso y bastante buscado hoy en día. Bueno, no quiero robarles mucho más tiempo con eso, simplemente nombrarles que ante el COVID-19 los ingenieros biomédicos también están desarrollando y colaborando con hospitales de campaña. Este es el de Campo de Mayo, es uno de los hospitales de campaña más grandes que hay en Argentina. Pueden ver las instalaciones, pueden ver que hay módulos en el interior donde contamos con instalaciones eléctricas y gases medicinales si fuese el caso de necesidad de poner algún tipo de respirador. Y en Córdoba, para nombrarles un ejemplo, en el Hospital Príncipe de Asturias se armaron carpas donde se define el ingreso de pacientes con fiebre y sin fiebre. Los sin fiebre van a ingresar directamente al hospital para ser atendidos por cualquier otro tipo de afecciones que no sea coronavirus, mientras que los que tengan fiebre van a ir a estas carpas donde se los va a atender de forma exclusiva para saber si tienen o no coronavirus y de esa forma hacerles un hisopado o derivarlos al polo sanitario para que sean atendidos en los hospitales de referencia en este momento. Son simplemente algunos ejemplos que les quería dar de lo que se está haciendo en Córdoba o las tareas que cumple un ingeniero biomédico y cuáles son los requerimientos que va a tener un hospital para recibir pacientes con coronavirus. Bueno, Diego, espero no haberte robado mucho tiempo, haber cumplido, y te devuelvo la presentación, así haces el cierre. Dale, pero no es que me robaste, estamos trabajando en conjunto, así que para que a ver si me sale bien. Ahí está. Ahí debería haber cerrado mi presentación y ahí apareció la tuya. ¿Mía? Sí, sí. Bueno, por ahí también para cerrar la charla, yo creo que es importante plantear una serie de conclusiones, digamos, al respecto. Primero, que la ingeniería biomédica tiene una amplia participación e injerencia en la temática del COVID-19, ¿sí? Como vieron, el ingeniero Zapata contó un montón de cosas específicas que está trabajando ahí, y vieron la complejidad que hay respecto de lo que es equipamiento, respecto de lo que son desarrollos de distinto tipo, y eso en realidad es una parte. Hay mucha gente que está trabajando en el área de investigación y desarrollo en otras áreas. Por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, la termografía como herramienta como para poder detectar si una persona tiene una temperatura corporal que no es la normal, digamos. Entonces, ante una duda se puede llegar a hacer justamente un hisopado o lo que haga falta. La interdisciplina es fundamental. O sea, acá imagínense que estamos trabajando con profesionales de la salud de todo tipo,
trabajamos con gente del área técnica, de un montón de áreas distintas, y por ahí hay mucha gente que tiene muchísimos conocimientos y no por no tener un estudio formal puede llegar a tener una idea excelente. Justamente eso también es un aporte muy importante en todo sentido. Por alta, también es importante decir que este proceso recién empieza. Nosotros estamos en una cuarentena que realmente está dando sus frutos, porque realmente lo que se esperaba como curva, sin haber hecho la cuarentena, realmente se aplanó la curva, ¿sí? Pero estamos todavía en una etapa aguda en la situación, ¿sí? O sea, hay necesidades a cortísimo plazo, situaciones en las cuales hay que plantear herramientas para solucionar necesidades de 2 o 3 días, cosas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. O sea, esto no es que va a pasar la cuarentena y ya estamos libres de esta situación. Esto va a ser paulatino, por un lado, las cuarentenas, pero hay un montón de situaciones que se van a repetir y que realmente esto implica un cambio a nivel profundo en muchísimos aspectos, ¿sí? En aspectos de salud, en aspectos económicos, en aspectos de acciones y actividades que se están haciendo. Entonces, nosotros justamente tenemos que pensar en todo ese proceso para poder dar respuesta no solamente ahora, sino para lo que se viene. Y yo creo que esta es una conclusión ya general muy importante, que no basta solo con la buena voluntad, ¿sí? Hay mucha gente que está haciendo proyectos con excelente buena voluntad, ¿sí? Pero por ahí está faltando una serie de criterios profesionales, por lo cual quizá todo ese esfuerzo termina siendo en vano porque no se tuvieron en cuenta aspectos de diseño centrales, como por ejemplo el tema de normativa, ¿sí? El tema de la normativa no es una cuestión simple de burocracia, de decir, ah, no, mirá, tenés que cumplir con esta normativa. Como decía recién Luis Zapata, si no cumple, por ejemplo, con normas de seguridad eléctrica, por decirle un aspecto, ¿sí? Podemos poner en riesgo no solamente a la persona que estamos tratando, sino al personal que está utilizando esa herramienta, ¿sí? Entonces, cuando hay vidas de por medio, realmente estos elementos tienen que ser trabajados con la máxima seriedad y con los máximos criterios profesionales posibles, ¿sí? Esta ética en forma transversal es una temática que me parece muy importante que planteó el ingeniero Norberto Lerendegui en la última reunión de BioRed que tuvimos en marzo de este año. Es no pensar en la ética como la famosa asignatura que se pone en algún lugar de relleno como ética y que los alumnos van y está de relleno y que no la cumplen y que, bueno, zafan con una cuestión humanista, sino que realmente tenemos que empezar a trabajar en la ética en forma transversal en toda la carrera y quizá en forma transversal a muchas carreras, ¿sí? Yo creo que eso es lo que va a ir cambiando, porque no solamente nosotros trabajamos a nivel técnico, sino que somos personas y que acá, al haber vías de por medio, al haber situaciones económicas de por medio, se puede dar situaciones que no es la ética una simple palabra, sino que realmente tiene detrás un montón de connotaciones. Esto como para cerrar una cuestión más cómica, digamos, como para darle un cierre, pero estamos a disposición para, no sé cuánto tiempo hay, Javier Martín, como para poder cerrar con preguntas. No, estamos con tiempo, las preguntas que hagan falta. Bueno. Bueno, mientras van pensando un poco las preguntas, quería agregar, digo, con el tema de las pistolas estas infrarrojas térmicas. Por ejemplo, todo el mundo está saliendo a comprar y cuando se pregunta a un ingeniero biomédico, ¿esto me sirve o no? Resulta que el 70% de los dispositivos que están comprando son industriales y no hospitalarios. ¿Qué significa esto? Que ese equipo mide en un rango entre menos 50 a 400 grados, con un error de más o menos 2 grados. Si yo a un paciente le tomo la temperatura con ese dispositivo, puede ser que en vez de 36 me esté midiendo 38 y manda a hacer un hisopado,
o en vez de 38 me esté midiendo 36 y lo meta dentro del hospital junto con los pacientes que no tienen coronavirus. Entonces, es muy importante conocer el detalle y todas las especificaciones de todos los equipos que tenemos. Y para cerrar un poquito con el rol de los ingenieros Te biomédicos, sumo una cosita más, Luis, de eso que me parece también importante. No por tener una pistola, como él dice, de que puede leer una cámara termográfica, digamos, es suficiente, sino que también, pensando en la infraestructura, esa herramienta tiene que ser utilizada dentro de un ámbito en el cual tiene que tener una temperatura determinada, hay que trabajar una serie de parámetros para que realmente la herramienta sea efectiva. O sea, no es solamente tener la herramienta, sino justamente la capacitación y tener la infraestructura para poder utilizarla adecuadamente. exacto, fue un poco de lo que hablé en la presentación. Claro. Y respecto al rol del ingeniero biomédico, me parece que van a tener, todos los hospitales el día de mañana van a contar con al menos un ingeniero biomédico, porque en este tipo de situaciones, por ejemplo, sale a la luz la necesidad de contar con ingenieros biomédicos idóneos para todo este tipo de situaciones y, bueno, contar con instalaciones adecuadas, equipamiento adecuado, contar con los recursos necesarios para afrontar distintas crisis. Así que creo que por lo menos en la parte que respecta a la ingeniería clínica, van a ser muy demandados después del COVID-19. Bueno, yo antes de pasar a las preguntas, quiero agradecerle formalmente en nombre del Ministerio de Ciencia y Tecnología a Diego y a Luis por la charla que nos han brindado. Realmente es muy, muy interesante y es muy vigente por todas estas cosas que están pasando. A veces la buena voluntad de la gente de querer solucionar un problema y no darse cuenta que un respirador es realmente una pieza muy delicada, muy compleja y que va a estar al servicio de un paciente. Entonces, hay una serie de regulaciones que hacen que prácticamente no se pueda hacer en un taller o en forma casera. Así que bueno, aprovecho para agradecerles mientras vemos si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta.